madre o placa principal es un circuito impreso en el que están situados los principales componentes electrónicos del ordenador. Entre ellos podemos encontrar el microprocesador, la memoria, las ranuras de expansión, los puertos, las placas actuales y el chipset, ¿sí? Esto vendría a ser como un circuito impreso con elementos electrónicos convencionales, tales como resistencias, condensadores, así como una serie de circuitos integrados de alta tecnología, entre los que se pueden encontrar los chipset y las BIOS. En esta figura podemos ver ejemplos de placa base, ¿sí? Esta es una placa base de tipo ATX, donde se diferencia de las otras placas, que por ejemplo antes existían las placas base AT, que los conectores se encuentran, digamos, para conectar los dispositivos externos, los conectores se encuentran sobre la placa base, ¿sí? Bueno, y así podemos encontrar distintas placas base, ¿no? En una portátil, fíjense en la figura, va cambiando porque es más pequeña, ¿sí? La placa base de una otra portátil, ¿sí? Y después, por ejemplo, en las PlayStation también podemos encontrar una placa base, en una placa base Xbox. En esta figura justamente podemos ver lo que yo le estaba mencionando, ¿sí? Las ranuras de expansión, los chipsets, ¿sí? Que fíjense, en acá ya podemos encontrar un cooler para uno de los chipsets que está cerca del microprocesador o zócalo del microprocesador, el conector de energía, que como les dije, sin energía no funcionaría la placa madre, las ranuras de memoria, los conectores internos para disco duro, CD-ROM, disquetera, etcétera, la pila, muy importante, que después vamos a ver su función, y los conectores externos para dispositivos de entrada-salida, ¿sí? ¿No es cierto? De funcionamiento. Bien, en cuanto a los puertos de entrada-salida, ustedes van a poder ver que detrás de la CPU, ¿sí? O en un costado, digamos, en el caso de las netbook o notebook, podemos encontrar algunos de estos puertos, ¿sí? Los puertos paralelos, los puertos serie, ¿sí? Los USB, estos que ya hoy en día fueron cayendo en desuso, ¿sí? Los puertos LAN, que son para puertos red, los USB, y en el caso del micrófono, entrada y salida, ¿sí? Entre los puertos más usuales entonces tenemos los puertos serie, paralelo, los puertos de teclado y ratón y los USB, ¿sí? Acá podemos ver los puertos series, que fueron las primeras interfaces que permitieron que los equipos intercambien información con el mundo exterior. Se refiere a que los bits son enviados uno detrás del otro, en contraste con el puerto paralelo, que envía en este caso varios bits a la vez. Acá en esta figura se puede ver, ¿sí? Del equipo A al equipo B, solo un bit pasa uno detrás del otro. Uno de los efectos de los puertos serie iniciales era su lentitud en comparación con los puertos paralelos, ¿sí? En cuanto a los puertos paralelos, podemos decir que consisten digamos, la transmisión de varios datos en forma simultánea por varios canales. Los puertos paralelos pueden utilizarse para enviar 8 bits simultáneamente. La placa base solían tener 1 o 2, y a ellos se solía conectar la impresora o el escáner, ¿sí? Esto es lo que se usaba antes. Bien, todos estos conectores por el puerto USB, ¿sí? Como su nombre le sugiere, se basa en una arquitectura de tipo serial. Sin embargo, es una interfaz de entrada-salida mucho más rápida que los puertos seriales. Entonces tenemos las versiones desde 1995, el estándar USB, que se ha desarrollado para la conexión de una amplia gama de dispositivos. El estándar USB 1.0 ofrece dos modos de conexión, 12 MB en modo de alta velocidad y 1.5 MB de baja velocidad. Después tenemos el 2.0, ¿sí? Esto fue evolucionando también el 1.0, que lo que fue ganando fue la velocidad, ¿sí? Fíjense, en el 1.0 podemos ver de 480 megabits por segundo, ¿sí? Y por ejemplo, en el 2.0 una velocidad máxima de 12 megabits por segundo. El 3.0, fíjense, hay una gran diferencia, porque tenemos de 4.8 gigabits por segundo, o sea que hubo un total incremento de la cantidad de bits que se pueden transmitir para la conexión en el caso USB 3.0. Bueno, acá podemos ver distintas imágenes de los distintos conectores, USB 2.0, 3.0, ¿sí? Y acá están los cables y cómo se conectan. Bien. Y estos serían algunos modelitos de placa base, ¿sí? Que
según los distintos fabricantes y marcas, podemos ver que existen diferentes placa base, ¿sí?